2013 yo estaba trabajando de arquitecto asesor del Ayuntamiento de Zarátamo. Tanto Zarátamo como Basauri tenían sus planes generales en revisión, y en ese momento bueno, era un espacio protegido en ambos planeamientos y era un espacio protegido también a nivel autonómico, incluso reconocido a nivel estatal, y ahí surge la idea de hacer un proyecto común entre ambos ayuntamientos para restaurar el entorno de Txerre, que es un entorno muy degradado, en una zona altamente habitada, con mucha ruina industrial. Y bueno, pues entre los dos ayuntamientos y el Udaltal de Nervi y Beizábal, en ese año, en el año 2013, se redacta un anteproyecto para la restauración del conjunto. Y bueno, a partir de ese momento se empieza a mover el expediente. Hombre, la charca de Txerre es un humedal de origen artificial, porque en un origen fue una cantera, pero por un lado está asociado al estuario del Nervi y Beizábal, que es uno de los estuarios más importantes del Cantábrico, y además es un estuario que tiene muy pocas zonas naturalizadas, y tiene mucho valor potencial a nivel ambiental. De hecho, hay documentos históricos también que han encontrado valores naturales puntuales. Entonces, bueno, está protegida a nivel autonómico, como decía, está en el grupo 2 del PTS Humedales, está en el mismo nivel de protección. Nos podemos hacer una idea, por ejemplo, que Txingudi y que Salburua que Txingudi en Guipúzcoa y Salburua en Álava, ¿no? O sea, es un nivel de protección alto en base a unos valores potenciales que tiene por su ubicación en relación al estuario en Nervi y Beizábal. Y luego también tiene unos valores que no son los ambientales, que son los sociales, porque está reconocido como un parque periurbano, como una zona de desahogo de una zona que, como os digo, a nivel de urbanización es muy dura. Las zonas adyacentes a Txerre ni siquiera tienen acceso al río Nervión. Entonces también tiene reconocido un valor social de desahogo de esas zonas, pues que están un poco necesitadas de espacios libres y de áreas de ocio. Entonces ese es el valor. Luego es importante mencionar también que no es solo la charca de Txerre, son las charcas de Txerre y Garay. Entonces, así como la charca de Txerre tiene una problemática actual de contaminación, porque se vertieron allí muchos residuos en el año 83, por parte de la administración pública además, que es uno de los aspectos relevantes, ¿no? de este entorno. Luego encima está la charca de Garay, que es una charca más pequeña, que esa no está contaminada y en la que los estudios que se han hecho sí han detectado importantes valores naturales, pues de fauna y flora, pero ya actualmente. Entonces son dos espacios con un valor potencial muy importante, reconocido a nivel autonómico y a nivel incluso estatal. Uno contaminado, en el que hay que buscar una fórmula para solucionar pues bueno, la situación que se creó con el vertido por parte de la administración de productos químicos en el 83, y otro que ya tiene unos valores ambientales que habría que proteger e integrar en el espacio. Ahora mismo está en el PTS de Zonas Húmedas, que es un documento que tiene carácter autonómico, es decir, es Gobierno vasco quien ha protegido ese espacio. El PTP del Bilbao Metropolitano, encabezado por Diputación, también lo reconoce como un espacio protegido, es decir, son espacios que se han protegido y que se les da un valor superior al local, o sea, tienen un valor comarcal. Entonces, en ese sentido, y luego los municipios también lo han protegido en sus respectivos planeamientos, pero hay una protección que viene de nivel autonómico, pero no solo la protección, también el uso. Cuando se cataloga en el PTS de Zonas Húmedas de Txerre, se dice que va a ser un parque periurbano, y lo dice Gobierno vasco. Entonces, legalmente ahora es un espacio protegido y su uso vigente según la legalidad es hacer un parque ahí. Luego, desde el punto de vista moral, si me decías, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a algo que, bueno, el Gobierno vasco ha reconocido, ¿eh? O sea, yo creo que los distintos agentes públicos que han estado en contacto con este expediente reconocen pues, que ahí hubo un vertido de productos químicos durante las inundaciones del 83 en base a una urgencia. El espacio quedó un poco olvidado, pero bueno, en el año 18 se estuvo muy cerca de firmar un convenio entre Basauri, Zarátamo y el Gobierno vasco, y una de las bases de ese convenio era pues, que realmente la administración, luego mi opinión personal es que tampoco es tan importante qué administración, pero si hay un interés público y si hubo una actuación pública que provoque esa contaminación. Entonces, bueno, que las administraciones deben llegar buscar un modo de descontaminar ese espacio parece claro. Bueno, en el año 2016, si no recuerdo mal, URA caracterizó el agua de nuevo, dijo que los niveles de contaminación no eran tan graves como en estudios que había más históricos. Y por otro lado, previo a ese convenio que casi se firmó en el año 2018 entre, como he dicho, Basauri, Zarátamo y Gobierno vasco, en el año 2017 el Gobierno vasco contrata un estudio específico sobre la manera de descontaminar ese ámbito. Básicamente las conclusiones son que no tiene sentido
a nivel económico, pero también a nivel ambiental, remover toda la contaminación histórica que hay en ese espacio, y se habla más bien de la posibilidad de un sellado. Habría que definir el modo en que se produce ese sellado, sobre todo en la zona del agua, que es más complicado técnicamente, pero lo que se está vislumbrando en los últimos documentos técnicos es la posibilidad de hacer un sellado de manera que se habilite en la zona donde no hay agua, se habilite un parque público, que serviría tanto para Basauri como para Zaratamo, aunque estaría más en el municipio de Zaratamo. Y el agua lo mismo, que se selle de manera que luego por la labor constante de los arroyos que ahí llegan, pues ese agua se vaya lavando, como se ha ido lavando a lo largo de estos años, que ha mejorado sustancialmente. Todavía hay algunos parámetros que tienen unos niveles de contaminación por encima de lo que se requiere, pero ya ha mejorado de por sí. Entonces la restauración sería una restauración de ese tipo. Y bueno, el último documento que se baraja por parte del gobierno vasco habla de 3,5 millones, que es algo que para este tipo de actuaciones pues es un presupuesto razonable, para una actuación que requiere del apoyo del gobierno vasco, etc. Yo lo veo perfectamente factible. A nivel legal ya están todas las condiciones para que ese espacio se restaure como parque periurbano, o sea, está aprobado en toda la legislación y planeamiento vigente. Los distintos agentes están de acuerdo en la necesidad, los distintos agentes públicos están de acuerdo en la necesidad de restaurar ese espacio, y yo creo que ha sido más una cuestión pues de que siempre igual ha habido otras prioridades presupuestarias o ha habido necesidades que se entendían que eran más importantes, pero además ahora ocurre otra cosa, que yo creo que estamos en una ventana de oportunidad porque ahora va a haber financiación pública en base a líneas europeas de financiación para temas de adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, los agentes públicos implicados todos reconocen el interés de restaurar ese espacio. Yo creo que falta solo una última decisión política de encontrar la última manera de hacerlo, de plasmar la manera de ejecutar esas actuaciones que legalmente ya están aprobadas. Entonces, yo lo veo muy factible. También creo que es un espacio que en su momento, por parte de ciertos agentes privados, ha estado sujeto a cierta especulación inmobiliaria, a la idea tal vez de desproteger esos espacios para hacer desarrollos industriales. Es una idea que es altamente improbable. Primero, a nivel económico son suelos muy contaminados. Cualquier agente que quisiera promover ahí, solo el precio de la descontaminación haría inviable cualquier actuación urbanística. Pero es que además es suelo protegido. Ya en un par de ocasiones el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco se ha posicionado en contra de recalificar esos suelos como industriales. Son unos suelos que están protegidos desde hace muchos años, que se contaminaron por una razón de urgencia en las inundaciones del 83 y que yo creo que todo el mundo... a todo el mundo le consta que en algún momento pues, serán sujetos de una restauración ambiental. Entonces, bueno, yo creo que hay una ventana de oportunidad muy buena con estos 2-3 años que vienen, porque va a haber financiación para este tipo de proyectos. Absolutamente, eso es así además a varios niveles. El propio anteproyecto, porque el anteproyecto con el que inició este último intento, ¿no? en el que estamos de restaurar el espacio, Basauri hizo muchísimo hincapié en que conectara su núcleo urbano con una serie de recorridos verdes hasta el río Ibaizábal. Y luego en las partes de Zaratamo y Galdakao se está trabajando en las riberas del Ibaizábal para que los bordes sean parques públicos. Entonces cuando esto se restaure ambientalmente, habrá un recorrido verde que permite ir desde Galdakao a Basauri por espacios verdes, que es algo que yo creo que la comarca está necesitando. Eso por un lado, con lo cual esa conexión es de interés público también para Basauri, aunque le pille más lejos, y de hecho la gente que yo conozco de Basauri conocen Etxerre, porque pasean por allí, porque aunque no sea un punto muy céntrico en Basauri, sí que tiene su importancia, ¿no? Al menos eso he percibido yo hablando con gente de Basauri. Y luego, por otro lado, el aspecto que mencionas de otros espacios de interés a nivel comarcal. De hecho, se hizo en su momento también un plan de paisaje del entorno de Arcocha y ponía un poco en relevancia, está en la página web del ayuntamiento, yo creo, y ponía en relevancia un poco la importancia de esas masas de agua dispersas, Charrota, Lecubaso, Etxerre, que forman un sistema y que han estado un poquito olvidadas, y bueno, poco a poco están siendo también objeto de restauraciones ambientales. En Charrota se ha hecho una restauración ambiental recientemente y se está trabajando no solo en el valor de esos espacios como espacios de biodiversidad, es decir, de valor natural, sino en las conexiones de paseos y recorridos, porque no hay que olvidar que esto es un área metropolitana muy densa y con pueblos que normalmente tienen déficit de áreas verdes y parques. Entonces pueden jugar ese papel de establecer una red de recorridos para el ocio de la gente, aparte de esos valores naturales que también.